Somos la Fundación Women Forward, una institución sin ánimo de lucro que pretendemos impulsar el talento femenino y la igualdad de género. Y nuestra visión es servir a la sociedad y a las organizaciones contribuyendo a la utilización y puesta en valor del talento, especialmente el femenino, para impulsar la competitividad y la sostenibilidad. Women Forward promueve la investigación y las buenas prácticas en las empresas, y dentro de esta investigación y del desarrollo de las buenas prácticas, creemos que hoy en día tiene especial interés hablar de información, tecnología y el concepto de digitalidad, que es un concepto que está surgiendo por la evolución de la convergencia entre lo físico y lo digital y que ahora tiene gran relevancia. Guillermo, que es quizás el mayor experto que tenemos en este concepto de lo digital, nos va a contar cómo nos está cambiando la vida y cuáles son las áreas ahora que se están transformando. Solamente comentaros que Guillermo es socio fundador de Interim Management, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con posgrado en Eficiencia, en Dirección Ejecutiva y en Innovación, además de especialista en fundraising. Tiene una experiencia de más de 25 años como directivo, implementador de metodologías innovadoras, y tiene muchísimos proyectos a sus espaldas, además de algunos libros como Cómo vivir con calidad 120 años, Passioning y Marca Personal. Sin más, y para intentar no retrasar más lo que estábamos intentando presentar, os dejo con Guillermo. Muchas gracias. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a compartir la presentación. No sé si la estáis viendo. Sí, perfectamente. Muy bien. Te ve bien, Guillermo. Pues muchas gracias por la invitación para exponeros en qué consiste el concepto de digitalidad y todo lo que está relacionado con él, ¿no? Vamos a tratar de que sea una reunión lo más práctica posible, porque aunque los conceptos parecen muy complejos, son más sencillos, y nada más que veamos aspectos prácticos, pues vamos a ver que son conceptos que aplicamos habitualmente o que vemos habitualmente en nuestra vida, ¿no? Esto es un poco lo que es nuestra empresa, que nos dedicamos al asesoramiento estratégico, al interim management, a la tecnología y a la financiación. Tenemos diferentes colaboraciones con entidades a nivel internacional que nos permite tener una buena red de networking. Y como hecho diferencial, somos una de las pocas empresas de consultoría que gestionan subvenciones y licitaciones no solo de la Unión Europea, enfocadas a las del marco financiero plurianual que se presentan en Bruselas, sino también de la ONU, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, ¿no? En definitiva, nosotros en lo que somos especialistas es en revisar modelos de negocio para generar nuevas oportunidades, conseguir financiación y, bueno, y aumentar los canales de venta de las empresas o de las instituciones, porque nos dirigimos tanto a instituciones como a empresas. Bueno, antes de entrar en la presentación, a mí siempre me gusta hablar del estado del arte, qué es lo que pasa, en qué mundo vivimos, qué características tiene, ¿no? La primera cuestión que yo siempre resalto es que estamos en un momento donde coinciden tres revoluciones: la tecnológica, la económica y, bueno, y la que hemos pasado, ¿no? La ecológica, con un con una fuerte incidencia de la pandemia que hemos pasado, ¿no? Pero también estamos viviendo momentos de cambios climáticos y medioambientales interesantes. La pandemia trajo una revolución sin precedentes y un avance en lo tecnológico muy grande, y como no se había producido en los 8 años precedentes, ¿no?
Esta época está exigiendo a las personas aprender a desaprender por los grandes cambios que están ocurriendo y vivimos en un mundo que no solo es líquido y está todo interconectado, sino que es fluido y cambia a una velocidad de vértigo. Y esto es una característica muy importante. Vamos a una sociedad donde vamos a vivir más de 120 años, y aquí recomiendo mi último libro, Cómo vivir 120 años con calidad. Y lo que es más importante, los vamos a vivir con calidad. Por tanto, pensar que lo de las jubilaciones a los 65 y todo esto va a dejar de tener sentido. Porque ¿qué hace una persona sin actividad desde los 65 hasta los 120, ¿no? Son cambios que van a producir un vuelco a nuestra sociedad. Vivimos en un entorno incierto, volátil, complejo, caótico, ambiguo, y esto condiciona nuestras actuaciones. En la era de la economía digital, las 5 mayores empresas en capitalización son digitales: Apple, Google, Amazon, Facebook y Microsoft. Estamos ya en la era del Internet del valor. El Internet de la información se ha acabado. Comienza el Internet del valor gracias a la evolución de la Web 3. Y desde nuestro punto de vista es un movimiento muy interesante, porque la Web 3 permite que este mundo sea más democrático, que no esté centrado en solo 5 empresas, que va a generar miles de oportunidades de negocio, pero también, y es importante, a la gente que no se meta en él, va a generar una gran brecha digital, posiblemente mayor que la que ha generado el Internet de la información, ¿no? Estamos viviendo un momento tan fantástico donde la realidad inmersiva o la realidad virtual nos provoca, por primera vez en la historia de la humanidad, que podamos flipar sin tomar drogas u otros añadidos, ¿no? Y esto es un hecho relevante, porque creo que es un paso grande en cómo relajarse sin utilizar sustancias nocivas. También es importante que por primera vez conviven 6 generaciones en las organizaciones. Y esto es muy importante porque hay que tener gran capacidad de gestión para manejar todas y cada una de las generaciones que tenemos en el trabajo. Vivimos un momento donde los datos son el petróleo del siglo XXI. ¿Y qué le vamos a decir a Apple, a Google, a Amazon, o a Facebook, o a Microsoft de este tema, ¿no? Y aquí es lamentable que la pyme, la pequeña empresa, utiliza muy poco la analítica de datos. Y esto creo que es un tema que tiene que cambiar si queremos mejorar nuestras compañías, ¿no? Después hay un hecho increíble. Fijaos, las aerolíneas tardaron 68 años en alcanzar 50 millones de usuarios y ChatGPT en una semana alcanzó 1 millón. Esto prueba la velocidad de vértigo en la que nos movemos, ¿no? Y por último, algo muy importante. Se habla mucho de resiliencia, pero yo creo que lo que hemos aprendido es a ser antifrágiles, que es un concepto acuñado por Nassim Taleb, que significa que después de un golpe no solo recuperamos el estado original, que eso es la resiliencia, sino que todavía conseguimos ir más allá. Bueno, una vez que hemos visto el estado del arte, que como podéis ver es un estado del arte fantástico y revolucionario y cambiante, vamos al concepto figitalidad, que es un concepto más práctico de lo que parece. El concepto figitalidad, según algunos autores, es la combinación de lo físico y lo digital. Para nosotros, la figitalidad va más allá y la describimos como la combinación óptima de lo físico, de lo digital, de lo inmersivo y de lo ubicuo, generando pues un mundo de oportunidades fascinantes, ¿no? Lo físico todos lo conocemos, es la realidad que tenemos, es pues el ejemplo que pongo aquí, una tienda de ropa es algo físico. Lo digital es moverse con soportes de unos y ceros, que permite que la información fluya de forma más rápida y con menor coste, pues un ticket digital, ahora que está muy de moda en los supermercados o en otro tipo de cadenas. Lo inmersivo, que es poder acceder a la realidad virtual,
todo lo que nos abre la realidad virtual, el poder movernos por escenarios virtuales con un avatar, con nuestra personalidad digital. Eso está abriendo un mundo de oportunidades extraordinario y de posibilidades. Y por último, lo ubicuo, que para nosotros lo ubicuo es la conexión con dispositivos de Harvard a través de los sensores del Internet de las Cosas a la información sin pantallas. Y aquí os pongo un ejemplo. En este momento podemos ver si vamos paseando por una ciudad y tenemos un sensor con un museo. Conectándonos a ese sensor podemos ver pues un museo en una pantalla virtual, o podemos conectarnos con sensores que nos digan la temperatura o el nivel de CO2, etcétera, etcétera. Entonces, como podéis ver, todo esto abre un mundo extraordinariamente amplio de oportunidades. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la digitalidad? Pues, en primer lugar, genera una experiencia de usuario completamente diferente, muy atractiva. Al usuario le provoca fascinación, ¿no? Nos introducimos en un mundo que genera múltiples oportunidades de negocio. Como os decía antes, todo el Internet del valor y todo lo que son las nuevas tecnologías generan oportunidades para hacer negocios y para hacer buenos negocios con mucho margen, ¿no? Se consigue mayor efectividad. Yo considero que la efectividad es la mezcla de eficiencia y eficacia, ¿no? Y nos permite ser más competitivos. Y a su vez nos da flexibilidad y adaptabilidad, que en un mundo caótico, ambiguo, complejo e incierto es muy importante. Y algo fundamental, que es la omnicanalidad. Tener diferentes canales, a ser posible todos, para vender, para conectar, para llegar, para comunicarse, ¿no? Entonces aquí, como podéis ver, el concepto utiliza todo tipo de canales para llegar al cliente, al usuario o a la persona que tenga por objetivo, ¿no? Tenéis códigos QR a lo largo de la presentación que si lo veis con un teléfono móvil podéis contestar a una encuesta sobre la conferencia, ¿no? Os pongo un vídeo para que quede más claro lo que es el concepto de la realidad aumentada, el trabajar sin pantallas, todo lo que esto va a permitir, ¿no? Bueno, creo que es muy corto, os podéis hacer una idea las capacidades y las posibilidades que podemos tener con esta tecnología, ¿no? Dentro del concepto de digitalidad hay algo que es fundamental y que en estos últimos tiempos está siendo cuestionado. Se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de tecnología. Desde nuestro punto de vista, el talento es la clave. El talento es lo que mueve el mundo. El talento no va a ser sustituido por ninguna tecnología. Es más, las tecnologías son creadas por el talento, son desarrolladas por el talento y para conseguir productividad y oportunidades de las mismas hay que tener talento, ¿no? Entonces, yo qué os diría que vivimos en un momento de tal acumulación de tecnología, creo que el más grande de la historia de la humanidad, donde las personas tenemos a nuestra disposición mejorar nuestra calidad de vida y generar múltiples oportunidades. Entonces, ya esto en sí es fantástico, ¿no? ¿Qué ocurre con el talento? Que el talento, para manejar esta revolución tecnológica, económica y ecológica, necesita una evolución y una modificación. Nosotros creemos que son los perfiles T, que son personas competentes en un área, pero también hábiles en muchas otras, porque aplican la curiosidad y porque tienen un deseo constante de seguir aprendiendo, las personas que en este momento tienen la oportunidad
o tienen más oportunidades que otras que todavía no han hecho la transformación en este sentido, ¿no? A este talento le gusta trabajar de forma inteligente. ¿Y qué es trabajar de forma inteligente? Y aquí distingo trabajar de forma inteligente de lo que es el teletrabajo. Porque el teletrabajo se ha implementado sin ningún tipo de cultura y ha llevado a un presencialismo todavía peor que el presentismo que tenían las organizaciones antes de la pandemia. Para nosotros trabajar de forma inteligente es trabajar cuando uno quiere, sin limitaciones, desde cualquier lugar y dispositivo, con flexibilidad, con autonomía y, lo que es muy importante, conciliando nuestra vida personal, que es un hecho, sobre todo para las generaciones más jóvenes, la generación Z, un hecho clave. El talento busca organizaciones que empleen, por ejemplo, la dirección por misiones para gestionar esa organización. Y la dirección por misiones es aquella que concilia los propósitos de los trabajadores con la misión que tiene la compañía. Dejémonos de gestionar empresas con dirección por objetivos y con otra serie de metodologías del siglo XX. También les gusta trabajar en organizaciones exponenciales. ¿Qué es una organización exponencial? Pues fundamentalmente aquellas que se apalancan en tecnología. Y fijaos, una empresa que se apalanca en tecnología crece 10 veces más que cualquier empresa de su competencia. Y después, un fenómeno que cada vez tiene mayor calado en la sociedad, que son los nómadas, los nómadas del conocimiento. Cada vez en las empresas hay más gente que trabaja por proyectos. Cada vez las organizaciones tienen un mayor porcentaje de trabajadores freelance y no de trabajadores contratados de forma laboral. Y por último, porque en los próximos años se van a generar más de 600.000 nuevos empleos, para los cuales tenemos que empezar a capacitarnos. Y aquí le pido un gran esfuerzo a las universidades, a los colegios, al sistema educativo, para que forme realmente a las personas en lo que va a darles empleabilidad y no en otras cosas que muchas veces son absurdas y lo que generan son parados. La siguiente pata de la digitalidad es la tecnología. Desde mi punto de vista, la palanca más grande que tenemos en este momento las personas, ¿no? Porque genera, entre otras cosas, la exponencialidad y la economía de la abundancia. Estamos viviendo un momento donde hacer la transformación digital es un hecho claro y clave. ¿Por qué? Porque el cliente o el usuario cada vez busca más facilidad en la interacción con la empresa. Fijaos en el ejemplo de Amazon. Prácticamente con apretar un botón al día siguiente tienes el producto que has pedido en casa. La transformación digital es un hecho básico, necesario. Las empresas o las instituciones no pueden demorar más a hacer su transformación digital. Vienen nuevas tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, que ya os he puesto algún ejemplo. El blockchain, que supone la descentralización en el compartir la información. No hay ninguna unidad central que administre la información. Lo estamos viendo con el Bitcoin, lo estamos viendo con todas las tokenizaciones, ¿no? ¿Qué decir del 5G, que es una autopista por donde circula la información a una velocidad de vértigo, que eliminas las latencias que había hasta este momento y que permite, entre otras cosas, que un cirujano en Barcelona pueda hacer una operación a través de la robótica en Dubái? Entonces, cosas fantásticas que han dado lugar al Internet del valor. Para nosotros, como os decía en el estado del arte, la Web3 va a suponer una auténtica revolución, porque va a conseguir, el Internet de la información consiguió que 5 empresas sean las más grandes y capitalizadas del mundo. La Web3 lo que va a conseguir es democratizar los beneficios que el Internet del valor va a ocasionar. ¿Y por qué lo digo? Lo vais a ver con un ejemplo muy fácil. Hasta ahora,
cedíamos todos nuestros datos a las compañías basándose estas en modelos gratuitos, cuando después lo que hacían es utilizar nuestros datos para ponernos o para conseguir captar nuestra atención. Lo que se va a conseguir con la Web.3 y con el blockchain es que los beneficios que genera el Internet del valor se van a distribuir de forma más democrática y aquellos que cedan sus datos o aporten su valor en publicaciones, en posts, en la creación de vídeo, reciban una parte de esos beneficios. Por tanto, creo que estamos en un cambio muy importante, que si veis la foto en cuanto a la evolución de Internet, pasamos de una web 1 que solo comunicaba a la web.3, donde la cooperación y donde el cliente consume, produce, vende, gana y es propietario. Y esto es muy importante. Muy bien. Otro aspecto muy básico en este mundo de la digitalidad y que en mi caminar por las empresas y por las instituciones se olvidan es el marketing digital. No podemos salir a Internet sin tener una buena estrategia de marketing digital. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, los clientes no vienen a nosotros. Estoy viendo las ayudas y las subvenciones del Kit Digital tan famoso que está subvencionando a las empresas para que hagan una web o para que creen redes sociales. Yo creo que eso lo había que haber hecho en el siglo XX, no en el siglo XXI. El siglo XXI requiere utilizar estrategias técnicas y tácticas de marketing para atraer a los clientes a nuestra web o a nuestras redes sociales. Sin utilizar estas técnicas, sin hacer un buen SEO, sin hacer un buen SEM, o lo que es lo mismo, anuncios publicitarios dirigidos específicos a nuestro público objetivo, sin tener técnicas de retargeting, sin tener plataformas de medición y aprendizaje precisas, es muy difícil moverse en este mundo. Por tanto, nosotros recomendamos, y lo recomendamos de una forma muy efusiva, aplicar técnicas precisas y puntuales de marketing digital para conseguir atraer a nuestras páginas de aterrizaje, a nuestra web, a nuestras redes, a nuestros clientes. Y por último, queda la pata tan potente y necesaria para hacer proyectos y para cambiar los modelos de negocio, como es la financiación. Nosotros, dentro de la financiación, nos encargamos de todo tipo de financiación. La financiación bancaria, acceder a fondos de inversión para que entren inversores en la compañía. Pero aquí me voy a centrar en dos tipos de financiación pública, porque es un mercado, como veréis, tremendamente grande y donde tanto empresas como instituciones no están presentando proyectos o no están entrando. Nosotros distinguimos dentro de la financiación pública, por una parte, los fondos europeos, y aquí recomendamos los fondos europeos del marco financiero plurianual, 21-27, son aquellos que se tramitan directamente en Bruselas. Desde luego, la experiencia de los fondos Next Generation, no voy a hablar de ella porque, como sabéis, ha sido simplemente una expectativa que no se ha fraguado en temas importantes, sobre todo para las pymes. Y por otro lado tenemos lo que son las licitaciones y subvenciones de los organismos multilaterales de desarrollo, donde nosotros gestionamos tanto licitaciones como subvenciones de la ONU, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Africano, del Banco Asiático de Desarrollo, por decir algunas de las organizaciones que están dentro de estos organismos. Aquí estamos hablando también de otro mercado extraordinario, donde las empresas españolas son muy competitivas con otras empresas del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos unos costes muy ajustados. Y sin embargo, apenas accedemos a estos mercados. Para que os hagáis una idea de la profundidad de los mercados,
solamente los fondos del marco financiero plurianual son más de 1,8 billones de euros. 1,8 billones de euros a disposición de todas aquellas pymes e instituciones que presenten proyectos. Entonces aquí hacemos una pedagogía muy sencilla, ¿no? Hay que presentar proyectos o utilizar a empresas como la nuestra que se dedica a gestionar toda la tramitación para llegar a estos grandes fondos, ¿no? Pero también tenemos otro mercado, como os decía, que son las licitaciones y las subvenciones de las OMUDES, que son los organismos multilaterales de desarrollo. Y esto es muy importante, porque aquí estamos hablando de un mercado de 20 billones de dólares. 20 billones de dólares en subvenciones y en licitaciones. Las subvenciones destinadas a ONGs, a fundaciones y asociaciones que hagan tareas para desarrollar las estrategias de la ONU o de estos organismos, pero también están las licitaciones, que son todos los servicios que estos organismos sacan a concurso, como pasa en España, ¿no? Donde sabéis que el gobierno español o las comunidades sacan a concurso todos sus servicios. ¿Qué es lo importante de todo esto? La seguridad jurídica, el aval en el cobro, la garantía que supone que un organismo de este tipo respalde la operación, ¿no? Y una cosa muy importante, son de rápida ejecución, se ejecutan muy rápido, con lo cual para muchas empresas o para muchas fundaciones puede suponer un sistema de conseguir caja de forma muy rápida. Por tanto, ¿qué beneficios tienen? Pues bueno, ya lo hemos hablado. Este tipo de licitaciones y subvenciones suelen ser abiertas, es decir, no hay una limitación en la subvención. Cada empresa o fundación presenta su oferta. Desarrolla nuevos mercados, porque fijaos, nos suele pasar, sobre todo a nivel empresarial, una cuestión muy relevante. Nos centramos en mercados locales que se convierten en océanos rojos, donde el nivel de competencia es tan grande que al final terminamos unos y otros devorándonos el margen bruto. Y como consecuencia de devorarnos el margen bruto, no tenemos capacidad para pagar buenos salarios, no tenemos capacidad para competir en otros mercados, no podemos meter tecnologías porque no tenemos recursos. En definitiva, terminamos muriéndonos por inanición, por trabajar en mercados locales y muy concurridos. Lo que nos abre en este tipo de operaciones es acceder a mercados más grandes, más, ¿cómo diría yo?, con más posibilidades de mejorar, que nos obligan a tener mayor capacidad de innovación, que nos permiten hacer una internacionalización de venta de nuestros servicios o nuestros productos con el apoyo de estas instituciones. Mejoran la capacidad innovadora, fortalecen nuestra cadena de valor, atraen al talento, porque el talento busca empresas o instituciones que le permitan desarrollarse, ¿no? Incrementa el margen de beneficio, suponen una garantía de cobro. Y cómo no, trabajar para estos organismos supone una referencia muy valorada para la compañía. Pues muy bien, todas estas patas, nosotros, y aquí hemos hecho un modelo innovador, lo concentramos en lo que llamamos ecosistema biónico. Por tanto, ¿qué es un ecosistema biónico? Es aquel que combina el talento de las personas con la tecnología. ¿Para qué? Pues para desarrollar nuevos negocios, experiencias y relaciones superiores con todos nuestros usuarios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando metodologías como el Interim Management, aplicando herramientas digitales, nuevas metodologías de gestión como la dirección por misiones o todas aquellas tecnologías innovadoras como puede ser el blockchain, 5G, IoT
inteligencia artificial que conforman lo que hemos llamado como el Internet del valor. ¿Cuáles son las ventajas de un ecosistema biónico? Para mí hay dos ventajas muy grandes. Los modelos de negocio que se crean bajo esta nueva metodología que nosotros hemos creado en Interim Manager Consulting son modelos de bajas estructuras de costes fijos. Son modelos de bajas estructuras de costes fijos. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una empresa que tiene bajas estructuras de costes fijos, esta es capaz de adaptarse a las ventas como un camaleón. Si tenemos empresas de altas estructuras de costes fijos y las ventas nos bajan, nos generan problemas de suspensión de pagos o en muchos casos de quiebra. Tienen un alto nivel de autogestión por el usuario. Un metaverso puede entrar cualquiera a los 24 días, las 24 horas del día de todo el año, puede entrar con su avatar y gestionar y hacer y quedar sin necesidad de intervención de un administrador. Favorecen la omnicanalidad, producen experiencias inmersivas, inmediatas, interactivas, personalizadas, incrementan la productividad y la efectividad y tiene toda la información que uno puede necesitar de forma accesible, rápida y actualizada para tomar decisiones. Por tanto, esto que parecía una entelequia o conceptos un poco complejos, como podéis ver, tratan de combinar talento y tecnología para crear nuevos modelos que permitan gestionar con más eficacia y hacer negocios con mayor rentabilidad. ¿Cómo puede ser la estructura de un ecosistema biónico de negocios? Pues aquí tenéis una. Combinamos sedes físicas de una empresa, lo combinamos con computación ubicua, que son las gafas de realidad aumentada que te permiten conectarte con sensores para tener información disponible. En el centro tenemos un metaverso con diferentes salas, una sala para oficinas, para auditorio, incluso para tener un neobanco, una biblioteca o una sala de empleo. Lo combinamos con plataformas de capacitación con inteligencia artificial que permiten a las personas capacitarse cuando quieren, desde donde quieran y en cualquier momento. Y distingo capacitación de formación, porque la formación adquieres conocimientos y en la capacitación adquieres conocimientos prácticos para buscar empleabilidad. Tienen a su disposición herramientas digitales, tienen a su disposición diferentes canales de comunicación, tienen asistentes conversacionales inteligentes con la famosísima en estos momentos inteligencia artificial generativa. Se pueden conectar con cualquier tipo de ecosistemas o con cualquier tipo de plataformas y llevan técnicas de marketing digital, como os decía, que son capaces de atraer a nuestro ecosistema, a nuestro modelo de negocio, de atraer usuarios para conseguir audiencia y rentabilidad. Ya estoy terminando, os pongo un vídeo de un proyecto que hemos hecho para que veáis la aplicación práctica de la realidad virtual a un proyecto. Este proyecto pretenden con un globo de helio subir a hacer viajes espaciales para ver la Tierra desde las alturas, ¿no? Ahora estáis viendo la página web del proyecto, que es una página en 3D, donde el usuario puede navegar
en la cápsula como si estuviese en el globo que hemos visto, ¿no? Nosotros este proyecto hicimos tanto la página web 3D en realidad virtual como el vídeo de presentación del proyecto, ¿no? Como podéis ver, la sensación se puede acceder con gafas de realidad virtual a través del icono, pero también en modo escritorio, ¿no? Como podéis ver, todo lo que hemos visto no es más que una generación de nuevas oportunidades, de nuevos modelos de negocio, de crear páginas web tridimensionales con realidad virtual que atraigan, que llamen la atención a los clientes. Hacer salas de realidad virtual para cualquier tipo de cuestión que queramos hacer, presentaciones de productos, oficinas, etcétera, etcétera. Crear plataformas con sensores del Internet de las cosas para tener información inmediata y sin pantallas. Y esto lo podemos hacer en una fábrica, lo podemos hacer en una ciudad, lo podemos hacer en nuestras propias oficinas, ¿no? Porque los costes que tiene toda la tecnología son de pago por uso, son muy baratos. Tenemos la posibilidad de meter asistentes conversacionales inteligentes en nuestra web, de tal manera que podemos reducir los servicios de atención al cliente, porque podéis ir a nuestra página web y ver el asistente virtual que tenemos que le preguntas y te responde a cualquiera de las cosas que nosotros hacemos. Y además en más de 100 idiomas, ¿no? Con lo cual la potencia que tiene la herramienta es extraordinaria. Y cómo no, conseguir financiación para los proyectos, no solo de los fondos europeos, sino de los organismos multilaterales de desarrollo. Os vuelvo a recordar que tenéis un código QR que si lo leéis accedéis a una entrevista, a unas preguntas que me gustaría que contestaseis para ver cuál es la valoración sobre lo que hemos visto, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo biografía que he utilizado para esta ponencia y os recomiendo algunos libros. Os informo de todos los servicios que nosotros damos desde nuestra empresa y que si os interesa alguno solo tenéis que enviarnos un correo y os damos información más precisa. Y creo que podemos utilizar este tiempo que nos queda por si tenéis que hacer alguna pregunta, si queréis que os aclare algo de lo que hemos visto, o bueno, pues si no, muchas gracias a todos por escucharme atentamente. Creo que esta exposición va a quedar grabada y bueno, la difundiremos para que la gente pueda acceder a este maravilloso mundo de la digitalidad o de los ecosistemas biónicos de negocio. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchísimas No sé gracias, si hay Guillermo. alguna... Sí, Pilar, perdona. Sí, yo le quería dar las gracias a Guillermo, porque primero me ha parecido muy interesante, segundo, muy bien explicado, y tercero, pues la verdad es que es bastante ilustrativo. Y en todo lo que es el portfolio de productos, yo lo que veo que hay un nicho de mercado tremendo, las pymes. Entonces, ¿cómo es vuestra experiencia en cuanto a acercaros a las pymes y realmente conseguir de alguna forma venderles los proyectos? Porque yo he estado en multinacionales y he estado 2 últimos años en una empresa privada española y no es pyme, es mediana, pero yo creo que cuesta mucho más la digitalización. Uno, esa es una pregunta. Y la segunda es si tú consideras que todas estas pymes son conocedoras de todas estas ayudas, y no solo me refiero al Next Generation, sino lo que has comentado de posibilidad de fondos europeos o fondos del Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a mí esto sí que me interesa bastante y considero, como te he dicho, que es básico el tema de las pymes. Así que si me pudieras dar tu contestación, te Muchas la gracias, agradecería. Rosa. Pregunta muy acertada. Te la voy a contestar, además, con total claridad, porque llevo muchos años de experiencia tanto con las pymes como con instituciones. No olvidemos que España
para que te hagas una idea, es uno de los países del mundo que más ONGs tiene. Es decir, también somos un país rico en instituciones. No quiero decir de la cantidad de ayuntamientos, de diputaciones, de consorcios, de chiringuitos que tenemos, ¿no? Eso lo dejo aparte porque quiero ser políticamente correcto. ¿Qué le pasa a las pymes? A las pymes le pasa que el día a día es tan sumamente importante que se olvidan de la innovación y se olvidan de mejorar, ¿no? Efectivamente, es muy difícil llegar a las pymes. Pero ¿qué está ocurriendo? Que el mercado nos está ayudando. Tipos de interés al 7. Inflación que no para de subir. Pérdida de ventas. Dificultad en el acceso a mercados financieros. Morosidad. Entonces, ¿esto qué está provocando en las pymes? Y ya no me meto en los océanos rojos donde compiten las pymes. Océanos rojos que le destruyen completamente el margen. ¿Qué está ocurriendo? Que están empezando a asomarse a ver la potencialidad de estos mercados que tienen más de 20 billones de dólares a los que se puede acceder y son competitivas. Están empezando a tramitar proyectos, están empezando a acercarse a empresas como la nuestra para que le tramitemos los proyectos y le enseñemos a meterse en este mundo. Por tanto, creo que están llegando a este mercado porque no les queda más remedio. Por Lo necesidad. otro es morirse. Por necesidad. Entonces, hay veces que las crisis, como la que estamos viviendo y como la que vamos a vivir en los 2 próximos años, una crisis durísima, donde salvo sectores como la alimentación, la tecnología o sectores ligados al medio ambiente, lo van a pasar muy mal. ¿Nosotros qué decimos? Existe un mercado buenísimo para nosotros y un mercado con garantía de cobro, tanto por la Unión Europea como por la ONU como por el Banco Mundial. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos asesorar e ir a él. Creo que va a haber muy pocas alternativas. Y después, con respecto a la tecnología, yo llevo mucho tiempo haciendo pedagogía y evangelización. La tecnología no es un reto, es una necesidad. Y el que no se digitalice o haga transformación digital va a tener muy complicado competir en este mercado. No sé si te contesté, Rosa. Perfectamente. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo. La verdad es que nos has abierto los ojos a una realidad que tenemos al lado, pero que no siempre nos fijamos, y yo creo que tendremos distintas conversaciones para intentar adecuar nuestras organizaciones a la realidad que nos viene. Pues a vuestra disposición y animo a todas las empresas, a todas las instituciones que tienen que levantar la cabeza y ver lo que hay, dejarse asesorar y acceder a... Yo os puedo poner miles de ejemplos. Hay muchas licitaciones internacionales donde las empresas españolas son las más competitivas que existen. Mucho más que las americanas, que las francesas, que las italianas o las alemanas, que se están ganando esas licitaciones, porque somos tremendamente buenos y tremendamente competitivos. Pero claro, si no levantamos la cabeza y no presentamos proyectos, no los vamos a conseguir. Entonces, animar a las empresas, sobre todo las pymes. Acordaos, pymes, Europa tiene un objetivo que es transformar el tamaño de las pymes para que sean competitivas en mercados grandes, como el asiático, el norteamericano. Y acordaos que tenemos un idioma que hablan 600 millones de personas. Es el idioma que más está creciendo en los Estados Unidos, que es un mercado extraordinario. Entonces, llenémonos de lo que sabemos hacer y ataquemos mercados que no sean los locales, que los locales son océanos rojos, súper concurridos. Y nada más, muchas gracias a todos por escucharme. Una última pregunta, Guillermo, si me Sí, permites. Has dicho sí. una cosa muy interesante. Has dicho que las pymes tienen que crecer. ¿Tienen que crecer por volumen o también ves un crecimiento inorgánico en este movimiento a corto plazo? Mira, Rosa, el 90% del tejido empresarial europeo son pymes. Ujú. El concepto de tamaño es fundamental para competir.
Si no somos capaces de transformar nuestras pymes para que cojan volumen y tamaño, difícilmente vamos a competir en mercados internacionales. Tú me decías que has trabajado en multinacionales. ¿Por qué compiten las multinacionales? Por su capacidad y su tamaño. Pero las pymes, si no tienen tamaño, es muy difícil que accedan a mercados. Muy difícil. No tienen recursos, no tienen equipos, es muy difícil. Entonces, Europa, en su estrategia, y era lo que querían conseguir los fondos Next Generation, que no lo han conseguido, era llegar a la pyme para transformarla, para que cogiese volumen, para que metiese tecnología, para que desarrollase nuevos modelos de negocio. Y ahí está la clave, ahí está la clave. Tenemos que cambiar el tamaño de nuestro tejido empresarial para ser competitivos. Y está a nuestro alcance. Cada vez hay más freelance, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más recursos públicos. 20 billones de dólares, que no son pocos. Entonces, bueno, yo creo que más claro el agua, ¿no? Vayamos Entendido. a eso. Pues muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Un placer.